Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aline Labra y junto con mis compañeras Erika y Gema vamos a presentarles el tema número 1 que corresponde al acto administrativo. Primero que nada, es difícil englobar en un solo concepto toda la variedad de actividades o de tareas que realiza el poder público, ya que son distintas, pero pues la naturaleza de los actos es pues declarar, o sea, la administración pública declara a través de un acto administrativo su voluntad, externa su voluntad sobre determinadas situaciones para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Es a través del ejercicio de sus facultades que la administración pública crea o emite actos administrativos para externar su voluntad y llevar a cabo estos anteriores. El acto administrativo tiene sus elementos para que sea válido, para que sea eficaz. Uno de sus elementos es el sujeto. En este caso, pues obviamente es el órgano de la administración pública quien emite este acto, haciéndolo a través de un servidor público que debe estar debidamente facultado con su respectivo nombramiento y debiendo haber tomado protesta de guardar a la Constitución y a las leyes que emanen de ella para poder cumplir legalmente con todas las formalidades. Y luego de ello es el objeto, que es pues lo que persigue la administración pública al emitir el acto, que como ya lo comentamos es el de crear, transmitir, reconocer o modificar diversas situaciones para satisfacer el interés de la colectividad. El objeto siempre debe ser lícito y debe de ser alcanzable. Y obviamente los órganos que lo lleven a cabo deben de estar facultados para llevarlo a cabo. Luego de ello, pues es el motivo, obviamente, que es la causa del por qué se lleva a cabo este acto. Y pues hay que tener siempre cuidado con eso porque es determinante para la eficacia de este mismo acto. Después de eso está el fin que persigue, que es el propósito o la meta que se pretende llegar al emitirlo, y más bien la finalidad la vemos como algo ya un plazo un poco más largo, que es ya como metas que se quieren alcanzar en diferentes costumbres de la sociedad. Después de esto, obviamente, es la forma. Todos estos elementos son esenciales, pero obviamente llevan su respectivo momento. La forma es la manera en la que se externa esta declaración de voluntad, que puede ser de manera verbal o de forma escrita. De forma escrita, obviamente, se debe contar con la persona, o bueno, más bien el órgano que lo esté emitiendo, establecerle todas las formalidades, las reglas, la fundamentación, la motivación, y pues esto nos va a servir que sea como una prueba de que se llevó a cabo o de que se creó este acto. Luego de esto, pues obviamente es la manifestación de la voluntad, es la manera en que el órgano están manifestando, que se están apegando a las respectivas leyes y al marco que los faculte para poder llevar a cabo los distintos actos, siempre y cuando obviamente respetando las leyes y cumpliendo con las ciertas delimitaciones que la ley les marca. Luego de esto nos encontramos pues con los caracteres del acto administrativo, que a grandes rasgos pues es la legalidad, la validez y la eficacia. Obviamente todo acto administrativo debe de apegarse a las leyes y de seguir ciertos reglamentos o ciertos lineamientos para poder llevar a cabo este acto. Y de esta manera
estamos creando un acto eficaz, que el acto eficaz es el que cumple con todas sus formalidades y el cual cumple con el fin para el que fue creado. Entonces ya después pasamos a la clasificación de los actos administrativos. Obviamente hay diversos tipos de actos dependiendo del fin para el cual son creados, y una de sus clasificaciones es por su esfera de aplicación, que en este caso es interno o externo. El interno sería más bien para dentro de la administración del ejercicio de las funciones, de saber horarios de trabajo, facultades y todo eso. Y el externo es más bien para los efectos jurídicos respecto de los gobernados. La siguiente clasificación es por su finalidad, que pues son actos que pueden ser preliminares, pueden ser decisivos o de ejecución. El preliminar es antes del decisivo, es como para prepararlo. El decisivo ya es mediante el cual se manifiestan los deberes y obligaciones, y el de ejecución es mediante el cual ya se está ejecutando el decisivo. Y luego es el acto que se llevará a cabo por su contenido o efectos, que en este caso es para derechos. Uno es para derechos y el otro es para obligaciones, para crear derechos a los particulares, y el otro es para dar órdenes de cumplimiento o sanciones también. Y dentro de este mismo existen también los actos que restringen los derechos de los particulares, y los que han certificado de que pasen ciertas situaciones. Y por último está la clasificación de por su relación con la ley, que serían reglados y discrecionales. Obviamente los discrecionales se llevan a cabo bajo también cierta reglamentación, pero es ya con el uso de facultades para ciertas situaciones en específico. Por su contenido y los efectos de los actos administrativos en sentido restringido. Quisiera mencionar que se clasifican en tres. El primero son los actos que incrementan los derechos de los particulares, actos que restringen los derechos de los particulares, y por último, los que dan testimonio de una situación de hecho o de derecho. Voy a explicar cada uno de ellos. Y bueno, para empezar, hay muchos actos administrativos que incrementan los derechos de los particulares. Por ejemplo, como lo puede ser el acto de aprobación, de admisión, condonación, concesión, de permiso, de licencia o de autorización. Entonces, bueno, vamos a empezar con el de aprobación. Es aquel por medio del cual una autoridad superior autoriza a que una autoridad inferior sus actos tengan ciertos efectos. Entonces, el siguiente punto que quisiera mencionar es el de admisión. Y el de admisión se refiere a que se realiza por un responsable de un servicio público prestado directamente por el Estado para conferir el acceso a dichos solicitantes. Entonces, el ejemplo de las personas que solicitan es cuando una persona se inscribe a una escuela, o también cuando a una persona se interna en un hospital. Ok, el siguiente punto es referente a la condonación. Y bueno, esto exime a un particular del cumplimiento de cierta obligación general. Y esto puede ser un buen ejemplo de esto, es el servicio militar obligatorio. Y bueno, en cuanto al siguiente punto, que es la concesión, eso se refiere a, en dado caso, que se le incrementen los derechos a los particulares, y bueno, se les faculta por medio del Estado a que realicen ciertas atribuciones que son originalmente solo del Estado. Y bueno, un ejemplo de la concesión puede ser lo que son la recolección de basura, que es el ejemplo más fácil que pudiera darles. Y bueno, por último quisiera mencionarles en cuanto a las licencias.
a la autorización y el permiso. Esto se refiere a que se retira un obstáculo previamente impuesto por motivos de seguridad, quizás de tranquilidad, de salubridad pública, para que cierto particular pueda ejercitar derechos previamente preexistentes. Entonces, bueno, algo que podemos poner como ejemplo en esto es que, no sé, yo instale un anuncio luminoso que sea visible en la vía pública para todas las personas que lo vean desde mi azotea. Ok, y el siguiente punto nos vamos a referir a los actos que restringen los derechos de los particulares. Y bueno, en cuanto a esto, quiero mencionar lo que es las órdenes, la expropiación y la sanción, como son algunos de los actos restrictivos que podemos mencionar. Y bueno, las órdenes son, por ejemplo, mandatos o prohibiciones que crean a cargo de particulares obligaciones quizás de dar, hacer o no hacer. Entonces, de esa manera, pues los restringen. Y bueno, la sanción es en dado caso de que si alguien incumple alguna obligación ya preexistente, positiva o negativa. Y bueno, el siguiente punto que quería mencionar es el de la expropiación. La expropiación la vemos fundamentada en el artículo 27, párrafo 2 de nuestra Constitución, en donde prácticamente se explica que se puede adquirir la propiedad ajena mediante una privación de esta propiedad privada para el bien público. Entonces, si sirve de bien público, se le puede expropiar a cierta persona y, bueno, se le tiene que proporcionar, obviamente, una indemnización a tal persona. Que ya terminamos este punto. Y, bueno, el siguiente punto se habla de que actos que dan certificación a una situación de hecho o de derecho. Y estos se refieren a que estas dan testimonio de una situación y bueno, como lo puede ser la inscripción o el registro de instituciones públicas, puede ser por medio del registro civil y el catastro. Y bueno, puedo explicar en cuanto a esto que pueden ser certificaciones, quizás constancias expedidas por algunas de estas instituciones, como lo puede ser un certificado de estudios, una constancia de no antecedentes penales. Y bueno, también se habla de los actos administrativos en sentido restringido como testimonio de hecho de derecho. Pueden ser quizás las notificaciones y publicaciones, las cuales hablan de los actos administrativos y en ocasiones hasta abren plazos para la realización de otros actos o la interposición de inconformidades. Ok. El siguiente punto nos vamos a referir a por su relación con la ley de los actos administrativos en sí y estos también se restringen. Y bueno, vamos a hablar en cuanto a que pueden ser tanto reglados como actos discrecionales y los actos reglados tienen que ser apegados a quizás lineamientos ya establecidos como lo puede ser alguna ley o un reglamento. También pueden ser actos discrecionales los que no son en ejercicio de un margen subjetivo de libertad de actuación. Entonces alguien puede tomar ciertas decisiones y se les permite según la ley. Continuando con la presentación, hablaré de los efectos del acto administrativo. Para estos efectos, una vez que el acto administrativo se emite, estos deben de ser acatados obligatoriamente por las partes y por los terceros, es decir, que es coercible. Existen 3 supuestos para modificar estos actos. El primero es cuando se encuentran errores en su confección. El segundo es cuando una de las partes del acto se considera inconveniente o inoportuna. El tercero es cuando se necesita una aclaración explícita, pero sin embargo no se vuelve inexistente. Para la presunción de legalidad es importante decir que tiene como efecto dar firmeza al acto mientras no sea inválido. En la ejecutividad de los actos administrativos es importante que sea obligatorio, se ejecuta forzadamente y que siempre y cuando sea válido. Existen irregularidades del acto administrativo. ¿Cuándo existe? Cuando hay vicios y cuando los requisitos son inadecuados.
Entonces estamos aquí hablando de una ineficacia. Hay nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta es cuando no existe concordancia entre la norma de la base del acto y el contenido del mismo. La nulidad relativa, en cambio, son convalidables, es decir, que sí se puede subsanar los vicios y se restaura la validez. Estos, a pesar de no ser perfectos, pueden ser eficaces al acatarlo el gobernado y extinguirse de manera normal. Asimismo, también existe la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Estos existen cuando no hay una concordancia entre la norma del base del acto y el contenido del mismo. Sin embargo, la nulidad relativa es convalidable. Esto quiere decir que sí se puede subsanar los vicios. Sin embargo, la nulidad, pues a pesar de no ser perfecto, puede ser eficaz y se puede extinguir de manera normal. La autoridad que debe decretar la ineficacia y en su caso la anulación son los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos. Estos se revisan y procede a una anulación o una modificación, recordando que estos dos se gozarán de presunción de legitimidad y ejecutividad. Para la extinción del acto administrativo existen 6 causas. La primera es cuando se extingue, cuando se cumple con su finalidad. La segunda es cuando se expira el plazo. La tercera es cuando la formación del acto administrativo no se realiza dentro del plazo señalado. El cuarto, cuando el acaecimiento de una condición resolutiva, o sea, cuando existe una condición resolutiva. El quinto, cuando se renuncia del interesado y no sea en perjuicio del interés público. Y el sexto, por una revocación. Es así como damos terminado el tema 1 del acto administrativo. Gracias.